Y bueno, hace 8 días tocó nuestro pastor lo que es la paternidad, lo que es un padre, el valor de un padre, el regalo que Dios nos dio con un padre, porque todos hemos tenido un padre, ¿verdad? Entonces, pues yo oré y dije, Señor, ¿de qué quieres que yo hable? Y es continuar un poco con la paternidad, ¿está bien? Entonces vamos a permitir que el Espíritu Santo ministre en nuestros corazones y nuestras vidas. Yo sé que hay padres que fueron muy buenos, que cumplieron su propósito, algunos ya partieron con el Señor y otros siguen aquí cumpliendo ese propósito del Señor y estamos agradecidos por ese Padre que nos dio. Pero hay otros padres que la regaron un tiempo o que la siguen regando, pero y ya cristianos, pero vamos a ver acerca de la Biblia, acerca de 3 padres que hicieron lo correcto y de 2 padres que no hicieron lo correcto. Y cómo el Señor nos va a hablar acerca de que si nosotros hacemos o los papás hacen lo correcto, en algunas familias ya no está el papá porque ya partió con el Señor. En otros casos, pues ese padre tomó una mala decisión en su vida y abandonó el hogar. O tiene algunas cosas que están dañando, como son los vicios, las drogas, el alcohol, está dañando a su familia. Pero nada hay imposible para Dios, ¿verdad? Absolutamente nada. Y en el corazón de uno también tiene que haber ese agradecimiento. Si te tocó ese padre que todavía está en una transformación, que tú dices, no lo puedo creer que todavía le cueste trabajo dejar algunas cosas a mi papá, pero el Señor no nos puso a juzgar a nuestros padres. El Señor nos puso a orar por nuestros padres, ¿verdad? Para que le conozcan y guíen y sean guiados por su Espíritu Santo a la verdad. Amén. Entonces, dice, la paternidad no es fácil. ¿Cuántos papás hay aquí en esta tarde, en esta mañana? Levanten su mano. Sí, son varios. Gracias, gloria a Dios. Algunos papás se quedaron en casa, o unos papás todavía no conocen de Dios y tienen que conocer de Dios. Pero bueno, esta clase es para todos porque todos hemos tenido un papá, ¿sí? O lo tienen todavía. Yo ya va a cumplir, creo 14 años, 13, 14 años de que partió con el Señor. Pero mis recuerdos son muy gratos acerca de mi papá porque yo amé mucho a mi papá. Y de eso le doy gracias al Señor, de que me dio un padre que nos amó como hijos y que nosotros lo amamos, ¿sí? Pero a lo mejor yo lo amé más que mis hermanos, ¿verdad? A lo mejor yo lo amé y pues yo puedo hablar bien. Y si tú en tu casa gustas llegar en la tarde, en la noche y hacer una carta acerca de tu papá, de lo que es tu papá, es algo que sana tu corazón. Yo este tema lo he visto con mujeres, con jóvenes, y siempre les he dicho porque hay más tiempo. Les doy un tiempo de unos 15 minutos para que puedan hacer una carta a su papá, ¿verdad? También lo di en la cárcel, en el tutelar para menores, y ahí de tu corazón salen muchas cosas en esa carta. A veces sale agradecimiento, a veces salen cosas que tú no te habías dado cuenta que estaban lastimando tu corazón. O a veces dices, ¿por qué estoy repitiendo el mismo patrón que mi papá? Entonces tiene que haber un perdón, ¿verdad? Para que podamos ser sanados. Yo hice esa carta y yo se la pude leer a mi papá en vida todavía, el agradecimiento por ser mi padre. Entonces, esa carta también te va a ayudar, si lo quieres hacer, eso es libre, ¿verdad? Hoy en la tarde y le agradeces al Señor, le lees al Señor esa carta orando, y si tienes que perdonar vas a terminar perdonando, pero agradeciendo, siempre agradeciendo al Señor, porque Él no se equivocó al darnos al Padre que nos dio. Amén. El papel que desempeña el Padre tiene mucha importancia para Dios, porque ¿quién le dio ese rol y esa función al hombre? Dios. Entonces es importante para Dios. Cuando el apóstol Pablo le escribió a Timoteo acerca de los requisitos de los líderes de la iglesia, mencionó específicamente el aspecto de su conducta familiar. Y vamos a leer por favor en Primera de Timoteo 3:4. Primera de Timoteo 3:4.
Si tienes una Biblia que tiene arriba los subtítulos, dice requisitos de los obispos, de todos aquellos que quieren servir en un ministerio. Pero ¿sabes qué? Tú eres un líder en tu casa, papá. Tú eres un líder ahí en tu hogar. Y hay muchos jóvenes que ahorita se quedaron, y qué bueno que se quedaron, para que sepan que el día que se casen van a tomar esa responsabilidad de ser padres y de gobernar su casa. Dice, que gobiernen bien, ¿qué? Su casa, que tengan cuidado, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Ese es un requisito de un líder, y ustedes son líderes en su hogar. Ustedes tienen que tener bien gobernada su casa, que su esposa se sienta contenta de tener un hombre responsable, de tener un hombre que le ama, de tener un hombre que tiene cuidado de la familia, que ama a los hijos, que se preocupa por los hijos, pues que gobierne bien, ¿qué? Su casa. Pero el punto número 1 es que enseñe la palabra de Dios. Ese es el requisito número 1. Porque tu papá estás modelando a nuestro Señor Jesucristo en tu hogar. Si tú vienes a la iglesia a aprender de la palabra de Dios, lees la palabra de Dios en tu casa, porque dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca, ¿qué? Este libro de la ley, o sea, la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y cuando uno lee la palabra de Dios en la casa, los primeros que nos ven son los hijos, ¿verdad? Nosotros les dijimos a nuestros hijos, bueno, mi esposo le dijo a mi hijo el mayor, tú tienes autoridad de llamarme la atención cuando yo no haga una cosa bien, siempre y cuando esté en la palabra de Dios. ¿Sí? Solamente ahí tienes autoridad de decirme, papá, te estás siguiendo por un mal camino, papá, no estás haciendo lo que dice la Biblia. ¿Y sabes qué hizo esto? Que mis hijos leyeran la palabra de Dios. Que leyeran la palabra de Dios y amaran a Dios, y yo fui la primera que me dijeron, no estás haciendo lo correcto, ¿verdad? Una vez que nos molestamos con mi esposo y él se salió enojado, y yo, en lugar de quedarme callada, contesté, y mi hijo el mayor fue con la Biblia, ya no me acuerdo la cita si era Romanos o no, y me dijo, mira mamá, dice la palabra de Dios que venzas con el bien el mal. No, hombre, me quedé así toda como que diciendo, si es cierto, yo debía haber sido prudente, haberme quedado callada, ¿no? Entonces, la palabra de Dios, por un padre que tú diario tengas un devocional con tus hijos, es lo máximo que le puedes heredar a tu hijo, la vida y la vida eterna. Si tú a tu hijo le enseñas la palabra de Dios, pero también le modelas a Jesucristo, tu hijo va a caminar diferente en este mundo. Va a caminar como un niño de fe, como un joven de fe, como un joven o un niño de principios, una hija de valores, ¿verdad? Porque tiene un padre que le ama. Amén. Entonces, ¿cuál es el primer requisito? Que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos ¿en qué? En sujeción, con toda honestidad. Ahora vamos a ver en la Biblia a 3 padres que obedecieron a Dios. Hay más, pero yo nada más quiero tomar 3, ¿sí? Y uno de ellos fue Noé. Y vamos a ver cómo fue Noé en Génesis 6:9, por favor. Génesis 6:9. Dice, y estas son las generaciones de Noé. Noé, ¿cómo era Noé? Varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Wow, qué hombre tan, ¿verdad? Que amaba a Dios, que obedecía a Dios, que modelaba a Dios con sus hijos. ¿Y cuántos hijos tuvo? 3. ¿Y cuál fue el milagro que hizo Dios ahí? Que cuando vino el diluvio, cuando Dios habló con Noé porque iba a destruir la tierra, los únicos que se salvaron fue Noé y su familia. ¿Cuántos han leído el diluvio en Génesis? La mayoría, y si no, hoy te voy a dejar mucha tarea, ¿verdad? Aquí en Génesis 3 habla acerca de que nada más se salvó él y su casa. Entonces, papá, ¿qué importancia tiene que tú camines amando a Dios, así como Noé, para que tus generaciones sean generaciones de bendición? No nada más es tu vida, no nada más eres tú,
El que dices, bueno, pues yo sí soy salvo, yo sí me porto bien. O hay padres que también ya se cansaron de hijos rebeldes. Hay padres que también ya se cansaron de hijos desobedientes. Pero si tú caminas como Noé caminó en el Señor, obedeciendo su palabra, haciendo sacrificios. Antes hacían los sacrificios porque todavía no venía nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ponían un altar. Ahora el altar de nosotros es la oración. Es la oración de poner ahí la situación de tus hijos, para que ellos puedan entender el camino del Señor. Y luego vámonos a Génesis 9:1, por favor. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Cuando un padre es temeroso de Dios, recibe la bendición directa de Dios. ¿Sí? Aquí dice que bendijo Dios ¿a quién? A Noé. Ahora pon tu nombre, papá. Y bendijo Dios a Reinaldo, y bendijo Dios a Pedro, y bendijo Dios a Manuel, y bendijo Dios al hermano Macario, ¿verdad? A Tomás. O sea, pon tu nombre. ¿Por qué? Porque ustedes van a caminar a partir de hoy en el temor de Dios, en la obediencia a Dios, para que su descendencia sea ¿qué? Bendecida. O sea, papá, tú estás aquí sentado oyendo la palabra de Dios, tú también, mamá. Pero, ¿sabes qué? Aquí van nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos, ¿sí? No nada más es pasar aquí un rato, es también obedecer la palabra de Dios y que nuestras generaciones sean generaciones bendecidas por Dios. Amén. Fíjate, Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Dentro de tus oraciones, varón, papá, ¿cómo te gustaría ser con esos principios de Noé? Yo creo que las tres, ¿verdad? Que era perfecto en sus generaciones y que con Dios caminó Noé. Wow, ¿no? Que al rato digan también tus nietos, mi abuelo ama a Dios. Y ahorita vamos a ver otro papá que también vamos a ver su descendencia. Abraham es el otro varón de Dios. Génesis 17 del 1 al 7. Génesis 17 del 1 al 7. Dice, y era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Porque Abraham era un adorador, dice que se postró, él buscaba a Dios, él obedeció a Dios cuando le dijo sal de tu tierra y de tu parentela y se fue al desierto, ¿no? No lo pensó dos veces, ni la esposa tampoco, dijo no, yo no me voy, sino que obedecieron a Dios los dos y salieron, pero después no podía tener hijos y Dios le da la bendición de un hijo. Por eso le dice padre de muchedumbres, ¿verdad? Y también en otro le dice cuenta las estrellas y las puedes contar. ¿Podemos contar las estrellas? No, y en otro le dice como la arena del mar, pues tampoco, ¿verdad? Pero Dios le está hablando de su descendencia. Y entonces el pacto que hace dice, y está en el 7, y estableceré mi pacto entre mí y tu descendencia después de ti en tus generaciones. Tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. Ahí están bendecidas las generaciones por Dios, cuando obedecemos la palabra,
cuando tenemos temor de Dios y cuando le amamos con todo nuestro corazón. Y dice que él en el agradecimiento se postró delante de la presencia de Dios. Y a veces, varones, bueno, yo lo único que sé que lo puedas hacer en tu casa, a lo mejor aquí en la iglesia no lo haces porque dices, no, ¿cómo me voy a postrar si apenas está una silla tras la otra silla, verdad? Pero yo espero que en tu casa sí lo puedas hacer, puedas postrarte delante del Señor y tengas un altar para orar, que tengas un altar, que no se te olvide nunca, nunca ser agradecido con Dios, que es lo principal, reconocer su grandeza y orar por tu familia, porque estamos viviendo tiempos bien difíciles, donde no queremos que se pierdan, donde no queremos que se desvíen del camino del Señor, donde no queremos que sean hijos desobedientes y que sean atraídos por el mundo, en lugar de que tu papá, a través de la oración, ellos se enamoren de Dios. Donde tú le digas, Señor, que mis hijos sean como árboles plantados junto a corrientes de agua, que den su fruto a su tiempo y que su hoja no caiga, ¿verdad? Y que en todo tiempo tengan fruto. Ahorita lo estoy parafraseando. Dice, porque se deleitan en la palabra de Dios de día y de noche. Porque se deleitan, o sea que es un deleite leer la palabra de Dios, deleitarnos en lo que Él nos habla. Que eso lo puedan ver de ti, papá, que eso lo puedan ver. Algunos dirán, es que mi esposa apenas está embarazada, ¿sabes qué? Ya está oyendo el bebé dentro del vientre, porque lee el Salmo 139, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, maravillosas. Bueno, hasta ahí, ¿verdad? Está diciendo así el Señor, el Salmo 139, que Él nos está formando con amor. Entonces, ¿cómo no agradecerle cuando están embarazadas? Que el papá pueda hablarle a ese bebé que es bienvenido, que el papá le pueda hablar a ese bebé que va a ser temeroso en la tierra, que va a servir al Señor, que va a ser fiel. Y cuando ya tienes hijos, que tú puedas bendecir a tus niños todos los días. Que el hijo no se vaya de tu casa sin que diga, papá, ora por mí, bendíceme, abrázame, papá, dame un beso. Pero eso no lo vas a hacer porque sabes que solamente lo vas a hacer cuando tú tienes una intimidad con el Padre Celestial. Porque a veces hay papás que no lo van a poder, no lo pueden hacer porque no saben cómo. No saben cómo, porque así estaba mi esposo cuando llegamos a Cristo. Él era tosco, él era así como que muy agresivo. Y cuando yo oigo, le prestaron unos 9 cassettes de un congreso de varones. Y hablaron más de las mujeres, ¿verdad? Ama a tu mujer, cuídala, bendícela, porque es como la niña de tus ojos, porque es de gran estima, tus hijos. Y bueno, decía un montón de cosas que yo terminé llorando. Y le dije, Señor, yo he estado siempre contenta de que me hiciste mujer, pero estoy ahora más contenta de saber cómo nos amas. Y le has dejado un gran trabajo a mi esposo para conmigo y para con mis hijos. Y yo te pido, precioso Espíritu Santo de Dios, que le enseñes a mi esposo cómo tratarme y cómo tratar a mis hijos. Porque el día de mañana, cuando tú lo llames, él te va a entregar cuentas de mí y de mis hijos. ¿Sabes que vamos a entregar cuentas, papás? Cuando llegue el esposo delante del Señor y que le diga, ¿dónde está tu esposa y dónde están tus hijos? O viceversa, la esposa, ¿dónde está tu esposo y dónde están tus hijos? Que vamos a entregar cuentas. Yo oraba así porque mi esposo había quedado huérfano a los, creo 11 años. Entonces, como un papá que le modelara cuando él se había salido de las cosas de Dios y andaba como la oveja negra. Entonces él no tenía quien le modelara ese carácter del padre, ¿sí? ¿Sabes quién te puede enseñar, papá? Si tú dices, híjoles, es que me cuesta trabajo abrazar a mi hijo, es que me cuesta trabajo hablarle y bendecirle, a veces ya tengo las palabras aquí, se me van. El Espíritu Santo, y pídele al Espíritu Santo que te dé esa gracia y esa sabiduría para poder bendecir y cuidar de tu esposa y de tus hijos. Vamos a leer ahora Génesis 22, 18. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra
por cuanto obedeciste a mi voz. Pero vamos a ver qué dice el 17. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y en tu simiente, papá, porque tú eres el que das vida, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuando obedeciste a mi voz. El Señor está hablando acerca de la obediencia, acerca del amor, acerca del perdón, porque ese es el estilo de vida de un cristiano, que tú puedas oír la voz de Dios y obedecerla, porque ya con esto que todo lo queremos rápido, ya ni hay personas que ya no oran, ya nada más dicen gracias Señor por otro día y nos vemos, gracias Señor por los alimentos y ya, porque ya, quédate con nosotros. Pero ya no le buscas con todo tu corazón, ya no oyes su voz, porque la comunicación con Dios es un diálogo, es que nosotros le hablamos, le decimos, le hacemos las peticiones, pero también debe de haber una respuesta de parte de Él para nosotros. Que tú cuando te levantas dices gracias Señor, me voy en paz, gracias Señor porque me voy bendecido, gracias Señor porque mis hijos están en tus manos, gracias Señor porque tú vas a traer la provisión para la comida en la casa. Gracias Señor porque tú bendices nuestro salir y nuestro regresar. Hay tantas cosas que el Señor nos enseña, pero gracias porque mi descendencia está en tus manos. Eso es lo que me da alegría a mí, que mi descendencia está en las manos de mi Señor. Amén. Y bueno, entonces así le dicen, tu simiente serán benditas, tus simientes son tus generaciones, tus hijos, tus nietos y tus bisnietos. Digo, Señor, yo no sé si voy a ver a mis bisnietos o no, pero yo te pido, Señor, que ellos te amen y te sirvan con todo su corazón, igual que mis hijos, igual que mis nietos. Y luego vamos por favor a Génesis 12:3. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dile, Señor, ahí está mi familia. Ahí está mi familia, desde Abraham, desde que le dice esa promesa, ahí está mi familia. No existíamos, pero ahorita ya existimos, ¿no? Pasó el tiempo muy rápido, desde que Dios le dio esta promesa a Abraham. Y lo que el enemigo ahorita quiere deshacer, ¿no? Con el divorcio express, con que los abortos, ¿verdad? Con los matrimonios del mismo sexo. El diablo quiere terminar con la familia. Cuando Dios le dio esta promesa a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas. Y yo le digo, Señor, ahí está mi familia. Ahí, Señor, tú sabías que con Reinaldo íbamos a tener una familia. Con mi papá, con Reinaldo, con mis hijos, con mis nietos y con mis bisnietos. Amén. Hay jóvenes que ahorita todavía ni se casan, pero ¿sabes qué? Tú ya tienes que ir orando, ir diciéndole, Señor, cuando yo me case, yo quiero ser un hombre bendecido, un hombre que cumpla ese propósito, que mis hijos te sirvan, pero yo tengo que modelarte, yo tengo que servirte. Porque hay jóvenes que ya también la otra mentalidad que tienen del mundo es, pues, mi pareja, ¿no? Aquí tengo, o sea, ya no piensan ni en hacer el pacto con Dios, porque eso es, cuando venimos ante Dios, es hacer el pacto para que Él bendiga nuestro matrimonio. Hay otros que dicen, pues total nos casamos y si no lo hacemos nos divorciamos. O sea, ya van con una mentalidad de derrota, de destrucción, porque se está destruyendo una familia que Dios ha bendecido. Y el Señor ama las familias. Y el Señor, ¿cuál fue la bendición? Fructificad y ¿qué? Multiplicaos. Vamos a ver ahora al hijo de Abraham, el hijo de la promesa, el hijo que no podían tener, pero que llegó, ¿verdad? Génesis 26, 3 y 5.
Génesis 26:3. Dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y el 5, subráyalo, papá. Por cuanto oyó Abraham, ¿qué? Mi voz. Y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. O sea, está bendiciendo ¿a quién? Dios. A Isaac, descendencia de Abraham, a su hijo. Lo está bendiciendo con la misma bendición que le dio a su papá. Porque Dios hizo un pacto con Abraham. Y ahora lo está haciendo ¿con quién? Con Isaac, el hijo de la promesa. Y ahora vamos a ver qué pasó con Isaac. Isaac era el hijo. Ahora vamos a ver con el nieto de Abraham, ¿verdad? Con Jacob. Porque con él siguió. Jacob es de las 12 tribus de Israel. Es en Génesis 28, 13 y 14. Dice, y aquí estaba en lo alto de ella, tenía un sueño. Dice, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. O sea, Dios se acuerda de ti, varón, de la descendencia. El Dios de Reinaldo, ¿no? El Dios de Reinaldo Junior. Y ya está mi nieto, ¿no? El Dios de Reinaldo, ¿qué? Tercero, Daniel, vamos a ponerle otro nombre, ¿no? Que así diga Dios de Ezequiel, de todos tus hijos. Que si yo soy el Dios, ¿verdad? Pon tu nombre. Dice, la tierra en que estás acostado se la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Las mismas promesas que te está dando a ti, te las está dando a tus hijos cuando oímos la voz de Dios, cuando obedecemos sus leyes, sus decretos, sus mandamientos. Esa misma bendición viene para tus hijos. Y no podemos decir, ¿y cómo le va a ir a mi hijo? ¿Y cómo? No, ¿sabes qué? Lo único que Dios quiere es obediencia. Y eso van a ser nuestros hijos una bendición aquí en la tierra y se va a cumplir el propósito en cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén. Otro hombre, Josué, en el libro de Josué 24:15. Ya el pueblo de Dios estaba rebelde otra vez, estaba en contra de Dios, de su palabra, de sus mandatos, de sus estatutos. Y Josué determina esta palabra y dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él tomó esa decisión. Él vio que el pueblo estaba rebelde, pero él amaba a Dios. Y él tomó esa decisión de decir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sabes que esa cita desde que somos cristianos y la leímos es la que siempre decimos, mi casa y yo serviremos a Jehová? ¿Qué esperas tú de tus hijos? Si yo te preguntara, me puedes decir, pues yo quiero que sea un buen profesionista, que sea un empresario, o sea, quieres lo mejor. Qué bueno, porque para eso estás trabajando y luchando. Pero ¿sabes cuál es el mejor regalo para tus hijos? La palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios es lo mejor para nuestros hijos. Porque la palabra de Dios da vida, la palabra de Dios nos prospera, la palabra de Dios nos sana, la palabra de Dios trae bendición a nuestras generaciones, la palabra de Dios trae la vida eterna. La vida eterna. Un día vamos a estar delante del Señor gozándonos de decir, qué bueno, Señor, tú decías que ya me habías hecho una morada, gracias porque ya estoy en esa morada. ¿No lo dice así en Juan 14?
que en Apocalipsis que dice calles de oro y mar de cristal, por esas calles voy a caminar, ¿no? Es una alabanza también que hicieron de esa cita. Pero que ya tenemos una casa allá en la Nueva Jerusalén. Qué bueno, ¿por qué? Porque obedecimos, porque fuimos obedientes. Ahora también te toca a ti, mamá, bueno, ahorita vamos con las mamás que no tienen ahorita esposo. Luego dice, yo en mi casa serviremos entonces a Jehová. ¿Qué enseñanza tenemos de esos padres? Que sus generaciones fueron bendecidas porque amaban a Dios sobre todas las cosas, que adoraban a Dios, que bendecían a cada uno de sus hijos proféticamente con la palabra de Dios, que servían a Dios. ¿Sabes, papá? A lo mejor algunos no tienen tiempo de venir a servir aquí en la iglesia, en algún ministerio, pero ya lo vimos, eres líder en tu hogar. Eres líder en tu hogar para enseñar la palabra de Dios. Es el primer lugar donde lo deben de hacer. Y eran un ejemplo para cada uno de sus hijos por el temor que tenían a nuestro Dios. Salmo 112, 1 y 2. (112, 1 y 2). Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Subraya el 2. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Cuando te deleitas en el Señor, ¿cómo va a ser tu descendencia? Poderosa en la tierra. Y luego yo te recomiendo, varón, que leas todo este salmo. Todo ese salmo, así como a las mujeres luego les digo, lean Proverbios 31 del 10 al 31, todo cómo debe ser una mujer en obediencia a la palabra de Dios. Este Salmo 112 es para los varones. Salmo 112. Dice, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Cuando vemos también estos hombres de Dios, lo que fue Abraham, lo que fue Noé, sus hijos de Abraham, su nieto, eran hombres muy ricos aquí en la tierra. Fueron hombres muy ricos porque la bendición de Dios estaba con ellos. Porque ellos amaban a Dios primero, antes que todo. Y Dios les bendecía abundantemente. Y aparte, digo, eso no lo pensaba decir, pero ahorita lo voy a decir. De Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, eran hombres generosos para Dios. Hacían sus altares agradeciéndole siempre a Dios, que es la oración, ahora, ¿verdad? Cuando tú oras delante de Dios, pero también eran generosos con Dios y le daban siempre los diezmos, de todo, y todos fueron muy ricos. ¿Qué dice la tercera carta de Juan 2? Dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios te quiere ver así, varón, también a ti, mujer, que seamos prosperados en todo. Él no nos, y ¿sabes qué? Si yo te dijera, yo soy igual a hace 29 años, no. Y si yo te dijera, el Señor me ha bendecido al 10%, no. Yo le digo, Señor, me has bendecido, creo al 1000, nos has bendecido al 1000. Al 1000, porque el Señor es un Dios de bendición y de multiplicación. Eso también lo vas a dejar a tu descendencia. Amén. Bueno, ya vimos el caso de esos papás. ¿Cómo eran? Porque oían la voz de Dios, porque modelaban a Dios, porque seguían a Dios, porque caminaban con Dios, porque eran adoradores. Ahora vamos a ver nada más dos papás que no tuvieron tiempo de estorbar a sus hijos. No tuvieron tiempo. ¿Por qué no tuvieron tiempo esos padres de instruir a sus hijos? Pues ¿sabes por qué? Porque no tuvieron tiempo de instruir a sus hijos en la palabra de Dios. Y vamos a ver. Primera de Samuel 2, 29, 30. Nada más vamos a ver uno, porque quiero que oremos, ¿sí? Primera de Samuel 2, 29, 30. Dice,
Eso está hablando a Elí, al sacerdote Elí. Dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Dios había hecho un pacto con este Elí, de que toda su descendencia, como sacerdotes, como profetas, iban a servirle al Señor, ¿verdad? Perpetuamente. Pero cuando vio que él no les estorbó a sus hijos, que él permitió que sus hijos hicieran todo lo que quisieran, entonces Dios se enojó. Es más, terminó, si tú terminas leyendo esta historia de la Biblia, ellos murieron y ya no siguieron. ¿Por qué pasa esto que no estorban algunos padres a sus hijos? Primero, el primer paso es porque no tuvieron tiempo de instruirlos en la palabra de Dios. Estoy hablando a padres cristianos. No tuvieron ese tiempo de instruir, no tuvieron ese tiempo de escucharlos, no tuvieron ese tiempo de saber cómo andaban sus hijos para poder orar por ellos. ¿Por qué? Por mucho trabajo, por mucho afán. Abandono del padre. Padres con problemas de adicciones, padres violentos, hijos rechazados, hijos no reconocidos. Y bueno, ya no me acuerdo cuándo fue cuando dije esto, pero era una estadística de Metepec. Dice que el 73% de niños, pero tendrá como unos 10 años, ¿verdad? Dice que el 73% de niños que no los registra el papá, y el 80% de los policías tienen demanda en el juzgado familiar por pensión alimenticia, de hasta de 2 o más familias que se las demandan. O sea, padres no responsables que tomaron una mala decisión en su vida y tuvieron diferentes hijos de diferentes mujeres. ¿Cómo crecen los hijos? Rechazados. ¿Cómo crecen los hijos? Abandonados. ¿Cómo crecen los hijos? Inseguros. Muchos de ellos, ahorita vamos a ver esas citas que es donde se puede uno agarrar de Dios, pero cuando no se sabe, esos hijos viven con una rebeldía tremenda. En el tutelar para menores, la mayoría de esos niños está así, porque sus padres los abandonaron, porque sus padres los guiaron también por un mal camino, etcétera. Y vamos a ver lo que nos dice Malaquías 2, 14, 15. Malaquías 2, 14, 15. Eso está hablando acerca del pacto, cuando Dios bendice al matrimonio y cuando ya sea el hombre o la mujer, pues no obedecen este mandato, ¿sí? Dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado contra ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. ¿Qué buscaba Dios cuando nosotros nos casamos? Una descendencia para Él. Por eso dice, no seas desleal con la mujer de tu juventud. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de tu juventud. Varón, ama a tu mujer hasta el último día de tu vida. No rompas ese pacto. También tu mujer, no rompas ese pacto. Porque los que son bendecidos son nuestros hijos. ¿Cuánto dolor hay cuando un varón es desleal? ¿Verdad? Los hijos viven a veces cuando no conocen del Señor, o aún conociendo del Señor, no quieren perdonar, ¿no? No quieren perdonar a ese padre que los abandonó, a ese padre que tiene otra familia, a ese padre que los trató mal. Por eso el Señor aquí está hablando hoy a todos los matrimonios. No seas desleal con la mujer de tu juventud. Una oración que yo hago siempre, desde siempre, desde que soy cristiana, y eso porque una hermana que nos venía a visitar de México, mi esposo había ido a Monterrey y yo me iba ya para la iglesia donde nos reuníamos y con mis 3 hijos, ¿no? Eran niños, y ella me dijo, hermana, ¿ya oró? Y le dije,
pues ya voy a la iglesia, ya voy a orar, ¿no? Te digo, era nuevecita yo, para que no digas pastora, ¿no? Y mis hijos estaban chiquitos. Le dije, pues ya voy a la iglesia, ¿qué no vamos allá a recibir la bendición? Y me dice, no, hermana, desde su casa tiene que orar. ¿Ya oró por su esposo? Pues no, pues yo creo que él está bien, ¿no? Dice, ¿sabe qué? Hay mujeres que también se meten con los esposos, la mujer ajena. Dice, ¿que no es celosa? Le dije, pues no, le dije, yo no fui celosa, le dije, yo creo que ahora en Cristo menos. Y me dijo, no, pues ahora es cuando más tiene que orar por su esposo. Dije, bueno, aprendí. Dice, ¿qué? Yo le digo, Señor, guarda a mi esposo de la mujer ajena, guárdalo, guárdalo, ¿verdad? Que él siempre tenga temor de ti y que los dos terminemos hasta el final la carrera, ¿verdad? Los dos juntos. Si es el primero, yo primero, pero que terminemos juntos, ¿verdad? Que le digamos, Señor, hasta aquí, pues va a ser doloroso, yo creo, pero pues ya vamos a ser libres, ¿no? Y obedecimos la palabra de Dios. Y luego también de mis hijos. Y me dijo, ¿y qué no le da miedo que le pase algo en la iglesia? ¿Qué puede pasar en la iglesia? Digo, pues se van a aprender la palabra de Dios. Y si se caen, y si no les enseña bien el maestro, bien la doctrina, ore, ore. Y bueno, pues eso me enseñó a orar, ¿no? A orar y a prevenir. Eso es prevenir. La oración es prevenir. Para que no seamos desleales con la mujer de la juventud. Entonces me voy a tener que saltar, ¿verdad? Porque quiero terminar con cuando tu papá te abandona o no, o ya no está. Y Salmo 27:10, por favor. No sé por qué dice mi esposo, no sé por qué ese reloj nos gana, ¿verdad? Salmo 27:10. Ah, ya lo pusieron. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Entonces ustedes, los que su papá los abandonó, no se pueden sentir huérfanos ya cuando vinieron a Cristo. Tienen que perdonar esa mala decisión de su papá. Y dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. O sea, no somos huérfanos. Tenemos un padre que nos ama. ¿Sabes? Cuando mi papá murió, primero murió mi mamá y luego mi papá. Y yo lloré como 15 días, pero yo no quería que mis hijos ni mi papá me vieran llorando. Y yo en la orilla de la cama, ahí llorando. Pero, ¿sabes? Me di cuenta de que yo no podía soportar una palabra, huérfano. O sea, como que era algo que no los toleraba, ¿no? Y entonces me puse a orar y el Espíritu Santo, así a mi voz me dijo, háblale al Padre Celestial de todo lo hermoso que viviste con tu Padre terrenal. Y entonces empecé a acordarme de muchas cosas de mi papá terrenal y agradecerle al Padre Celestial. Y sabes, cuando terminé de orar, el Padre Celestial me dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces Él no nos va a dejar, no somos huérfanos. Y si vive tu papá y tú dices, pero ¿cómo es posible que me haya abandonado y que no venga a verme y que no se preocupe, que tiene un hijo, que tiene una hija? Dios está con nosotros, amén. Él es nuestro Padre, ¿sí? Y Salmo 68, 5 y 6, por favor, Hugo. Salmo 68, 5 y 6. Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Ajá. ¿Habemos aquí huérfanos? No. Tenemos a nuestro Padre Celestial, que es padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Por eso aquí somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, somos la familia de Dios. Amén. Nuestro Padre Celestial, Él es nuestro Padre. Amén. Y por último, por favor, Isaías 63, 16. Hugo. Isaías 63, 16. Dice, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora, Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. Amén.
Él es nuestro Padre celestial, tenemos un Padre amoroso, tenemos un Padre que nos oye las 24 horas del día, los 365 días del año, que siempre está esperándonos con los brazos abiertos. Él nada más quiere que le pidamos y Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Y Él nos ama, eso lo tenemos que entender en nuestro corazón, que Él nos ama, con amor eterno te dice, te llamé y con amor eterno, ¿verdad? Nos recogerá. Que Él es Dios de amor, que Él no cambia. Es más fácil que tú y yo cambiemos a decir, no, es que nadie me ama, es que nadie me quiere, es que nadie me lo dice. ¿Sabes qué? Dios te dice, yo te amo, yo di mi vida por ti en la cruz del Calvario. Yo te hice, yo te formé en el vientre de tu madre, yo tengo un propósito divino para ti. Wow, ¿no? Qué Padre tan hermoso tenemos, que nos da el pan de cada día. 64:8, Hugo, por favor, Isaías 68. Perdón, 64:8. Dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Si Él nos hizo y nos hizo con amor, y cuando nos hizo, dijo, tengo un propósito contigo. Y Él ya sabía de algunos que el Padre los iba a abandonar, que el Padre iba a tomar malas decisiones. Pero por eso Él nos dice, yo soy tu Padre, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré, no te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, sé valiente. Wow, yo me gozo con todo esto, con todas estas palabras del Señor. Ahora, papá, si estás con tu familia y si han pasado algunas situaciones, yo nada más te quiero, si estás con tu familia, bendice a tu familia. Y si vamos a hacer primero eso, si hay papás aquí con la familia, ora por tus hijos, ora con tu esposa. Te pueden poner de pie, no les dé pena. En verdad no les dé pena. Ustedes son una gran bendición, papás. Bendice tu descendencia. Bendice a tus hijos. Y si no están aquí tus hijos, pero estás aquí, dile, ahí donde están mis hijos, Señor, bendícelos, guárdalos. Padre, te doy gracias por cada familia aquí representada. Veo muchas familias aquí completas, con padres e hijos. Gracias, Señor. Muchas gracias porque los padres saben el papel, la responsabilidad que tienen en su hogar. Gracias, Señor. Yo los bendigo y declaro sobre ellos la tercera carta de Juan. Amados, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud así como prospera su alma, en el nombre de Jesús. Dale sabiduría, dales inteligencia, Señor, para guiar a su familia y que sean leales con sus mujeres. Ahora, Señor, hay papás que todavía viven, pero no conocen de ti. Toca sus corazones, Señor. Toca sus corazones ahí donde están, pero no dejan de tener una responsabilidad de ser los padres de esta familia, Señor. Bendice a ese padre que se quedó en casa porque todavía no viene a los pies de Cristo. Y dile, Señor, yo creo en esa promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Bendigo a ese padre que se quedó en el hogar. Dame amor, dame respeto a los hijos. Enséñame a respetar a mi padre. Enséñame a respetar. Ya guárdame de estar criticándolo. Líbrame, Señor, líbrame. Lo bendigo, bendigo a mi esposo, bendigo a mi padre, lo bendigo ahí donde está y declaro que el Espíritu Santo de Dios tocará su corazón y hará cosas nuevas y grandes con él, así como lo ha hecho con nosotros. Otro tipo de padres. Hay padres que abandonaron porque tomaron una mala decisión, se fueron con otra mujer, se fueron por las drogas, por el alcohol.
por el abandono, que también andan mal. Tú di: Padre, yo no soy nadie para juzgar a mi Padre terrenal. No soy nadie para juzgarlo. Pero sí hay dolor en mi corazón. Hay dolor en mi corazón porque yo quise a mi Padre conmigo. Porque me hizo falta mi Padre. Porque hubo dolor, Señor. A lo mejor muchos todavía están ahí con ese rencor en contra del Padre. Hoy decido perdonarlo. Hoy decido perdonar a mi Padre por esas malas decisiones que tomó. Hoy decido bendecirlo. Porque en algunas familias, cuando el padre se fue, hasta le ponen apodos: el innombrable, que no se nombra en esta casa. ¿Sabes? Ese padre te dio la vida porque así lo quiso Dios. Ese padre que está perdido, solamente Dios lo puede traer a la luz. Dile: perdono a mi padre, lo perdono. No me importa, Señor, si un día va a regresar a la casa o no va a regresar, pero que te conozca, que sea libre. Enséñame a amarlo con sus defectos y sus virtudes. Enséñame a orar para que ese padre pueda ser otro padre diferente. A mí me gustaría que mi padre, y luego dices que fuera así, ya sabes, pero ¿sabes qué? Busca un padre que sea temeroso de Dios y apartado del mal, y que su descendencia sea poderosa sobre esta tierra. Tú dices: pero ¿cómo lo voy a decir si creo que mi padre es el peor? Pues ¿sabes qué? Dilo por fe. Dilo porque para Dios no hay nada imposible. Dilo porque tenemos un Padre que es un Padre de milagros, señales y prodigios, que trae la libertad al padre cautivo en sus cosas que está haciendo que no son agradables a ti, Padre. Y tercera, tenemos que reconocer que tenemos un Padre celestial que nos ama y que siempre nos está esperando con los brazos abiertos, y que siempre está ahí para cuando la regamos. Lo único que clamamos es: Señor, perdónanos, perdónanos, la regué bien feo, perdónanos, Señor. Hay un Padre de misericordia que nos bendice aún sin merecerlo. Esa es la misericordia. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, porque cada día tenemos errores, porque cada día nos equivocamos. Pero ¿sabes qué? Ese Padre siempre está para decirnos: hija, tú puedes, yo te levanto. Hijo, levanta tu cabeza. Las cosas viejas quedaron atrás. Dice que Él perdona nuestros pecados y que los echa a lo profundo del mar, y que no se vuelve a acordar de ellos. Que en la cruz del Calvario Él sabía lo que íbamos a pasar. ¿Y sabes qué? Dijo: hija, yo ahí ya te di la victoria. Hijo, ahí te di el amor, ahí te di el perdón, ahí te di la sanidad, para que puedas tener un corazón recto para con tu Padre terrenal. Porque la paternidad es tan importante. No sabes, bueno, ya lo vimos hoy. Para Dios es muy importante la paternidad. Y tu mamá, si tu esposo se fue y tú empezaste a hablar mal de él a tus hijos, pídele perdón a Dios. Dile: Señor, perdóname porque en mi enojo, en mi desilusión, hablé mal de mi esposo con mis hijos, y mis hijos ahora no lo quieren ver. Perdóname. Ya no voy a hablar mal con él, voy a orar por él para que venga a tus caminos, Señor. Pero que mis hijos sean libres de faltarle el respeto a su padre. También dice en Efesios: honra a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida sobre la tierra y te vaya bien. Entonces tenemos que honrar a nuestros padres, sean como sean. Dios es el quien va a juzgar a nuestro padre y a nuestra madre. Él también, así como nosotros los padres tenemos una vara para disciplinar a los hijos, también nuestro Padre celestial tiene una vara para disciplinar a los padres. Entonces, Padre, nos damos con tu bendición el día de hoy. Gracias por tu palabra de poder, gracias por tu palabra de sanidad, gracias por tu palabra de amor, gracias porque no estamos huérfanos. Di: no estoy huérfana, no estoy huérfano, te tengo a ti, a mi Padre celestial, que me amas y diste a tu Hijo Jesús a morir por mí en la cruz del Calvario. Y ahí, Señor, me enseñaste el amor de un padre, y camino contigo. Me guardas en el hueco de tu mano donde el maligno no nos toca. Me bendices con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Cómo no amarte, Señor?
¿Cómo no enderezar mi camino? ¿Cómo no quererte ver en la vida eterna? Hoy te amo, Padre Celestial, te amo mucho. Te amo porque tú me amaste primero. Gracias, en el nombre de Jesús. Vamos a dar un aplauso fuerte, fuerte a nuestro Padre Celestial.